Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 23 de diciembre de 2022, a las 10:59 de la noche, en Westminster, California, Estados Unidos, una noche tranquila se hizo añicos. La policía recibió una llamada al 911. Un hombre acababa de irrumpir en un negocio en la avenida Bolsa con una tubería de metal y robó una bebida. Puede sonar menor, pero el caos apenas comenzaba. Stop, dude. Stop. Los oficiales registraron el área. Entonces, ahí estaba Kang Chi-to, de 30 años, caminando por un callejón cercano, todavía sosteniendo la tubería. Los oficiales gritaron, "Para, suelta el arma". Pero no escuchó. Ni siquiera dudó. El aire se volvió más pesado. ¿Qué lo hacía seguir caminando? Stop. Stop. Stop, dude. Stop, dude. Take it. Stop! 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 10-3-998. En un instante, todo explotó. To se giró, levantó la tubería como un bate y se abalanzó. En esa fracción de segundo, el oficial Don disparó 5 tiros. El oficial Dan desplegó una pistola Taser. La amenaza se detuvo en seco. Stop! 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 10-3-998. Stop! 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 10-3-998. Copy 10-3-998. To fue alcanzado en la cara, el pecho, el abdomen y el brazo. Sin embargo, sobrevivió. Cuando le preguntaron por qué llevaba la tubería de metal, simplemente dijo, solo por diversión. Ahora está bajo arresto, enfrentando cargos graves. Pero una pregunta aún persigue la noche. ¿Qué tan cerca estuvo esto de convertirse en algo mucho peor? No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. El 31 de octubre de 2023, alrededor de las 12 de la tarde, en Montebello, California, Estados Unidos, un día aparentemente normal se tornó peligroso. Detectives del Departamento de Policía de Long Beach estaban siguiendo a un sospechoso vinculado a un tiroteo previo. Lo encontraron. Subió a su automóvil. Y entonces, la situación explotó. Los detectives intentaron arrestar al hombre en una gasolinera cercana. Pero en lugar de rendirse, aceleró, chocando su automóvil contra 2 vehículos de detectives y 2 autos civiles. No se trataba solo de escapar. Fue imprudente. Fue desesperado. Fue entonces cuando se dispararon tiros. Se desató un tiroteo involucrando a un oficial. El sospechoso escapó por un momento, pero no muy lejos. Minutos después, regresó a la misma calle. Estaba sangrando. Y esta vez, los oficiales lo atraparon. I shot. Hey, 998. El sospechoso, Óscar Alejandro Ramírez, de 33 años, fue internado con heridas de bala. Ahora enfrenta una larga lista de cargos graves, incluyendo intento de asesinato y agresión a oficiales con un arma mortal. Un oficial sufrió heridas leves, pero pudo haber sido mucho peor. Where are you hit? Where are you shot? Where are you shot? Where are you shot, man? So we can help you. Hands on your head.
El 10 de febrero de 2024, alrededor de las 10:50 de la noche, en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, una simple llamada de disparos realizados llevó a un oficial a un momento que pudo haberlo cambiado todo. El oficial M.L. Byrd llegó al bloque 800 de Rock Quarry Road. Lo que no sabía era cuán cerca ya estaba el peligro. Who's shooting? Who's shooting? Drop the gun! Drop the gun! Police! Drop the gun! Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Hands on your head! Uh-oh. Get down, get down, get down. Mientras detenía a alguien en el estacionamiento, se escucharon disparos desde el lado opuesto. El oficial Byrd reportó el incidente, sacó su arma de fuego y se dirigió hacia el sonido. Entonces, desde entre dos autos estacionados, apareció un hombre con un arma en la mano. Hands on your head! Probably shots fired, shots fired, shots fired. Hands on your head! Probably shots fired, shots fired, shots fired. El oficial Byrd gritó, «¡Suelta el arma!». Pero el hombre, identificado como Rances Vargas, simplemente se alejó caminando. Luego corrió. Byrd abrió fuego, las balas impactaron una camioneta roja cercana. Pero algo se sentía mal, había movimiento dentro de la camioneta. Había un transeúnte dentro. He's in the car! He's in the red truck! Hands, 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 hands! Llegaron refuerzos. Encontraron a Vargas herido junto a la camioneta. Todavía estaba armado. Dentro del vehículo, el transeúnte inocente había sido alcanzado. Afortunadamente, ambos sobrevivieron. Más tarde, la policía descubrió que Vargas también había disparado contra dos mujeres antes de que llegaran los oficiales. Ahora enfrenta cargos por intento de asesinato. 423, what's your status? Yeah, one male hit, one female in the car. Shots fired, Raleigh. Said you, 1018. Both hands out the car. Copy, one male. Get back, get back, get back, get back. Suspect down on the ground. On the roof, on the roof, on the roof, on the roof. Suspect down, suspect down. You shot my boyfriend. I know, I'm sorry. You shot my boyfriend. Okay, okay. Can I get him now? Are all officers 10-4? Yeah. EMS is en route. My dude, my dude. Where you at? Where you at? Where you hit? There only one victim. El jueves por la tarde, 15 de febrero de 2024, en el condado de Volusia, Florida, Estados Unidos, el día ordinario de una mujer dio un giro aterrador. Un hombre, posteriormente identificado como Philip Marsh, de 30 años, le apuntó con un arma y robó su camioneta a plena luz del día. Los agentes rápidamente rastrearon el vehículo robado, pero Marsh no se detuvo. Huyó, zigzagueando entre el tráfico, incluso apuntando su vehículo hacia los oficiales que desplegaban púas de detención. En un momento, se asomó por la ventana y agitó su arma. No era solo una fuga. Era una amenaza para cualquiera que estuviera cerca. Tras golpear múltiples púas de detención, las llantas de Marsh finalmente cedieron. La camioneta redujo la velocidad en la carretera estatal 44. Saltó del vehículo, con la pistola aún en la mano, y corrió hacia otro grupo de conductores inocentes. Ese momento se sintió congelado en el tiempo. Un agente maniobró su SUV para bloquear a Marsh. Entonces, estalló el tiroteo.
Mars fue alcanzado varias veces, pero siguió disparando mientras corría hacia el bosque. Los agentes finalmente lo derribaron y le dieron primeros auxilios. Más tarde murió en el hospital. Un sargento fue rozado en la cabeza. Unos pocos centímetros salvaron su vida. Todos los demás regresaron a casa. Por poco. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 1 de noviembre de 2023, alrededor de las 7:45 de la noche, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales de la División Topanga de LAT respondieron a una llamada escalofriante. Asalto con un arma mortal. ¿El sospechoso todavía está allí? ¿El hombre? Benjamin Pritchard, de 35 años. El arma, un machete. Y alguien ya había resultado herido. No, I ran away. I'm in my car now. I don't know where they went. Sir, I need to know the exact address or cross streets. Can you go inside the McDonald's and ask? I'm going into McDonald's. Give me a minute. Okay. He attacked me with a machete. I was able to get away from him, and then he kept attacking me. We need to get in control of these homeless people. With the machete, I have the machete in my hand. Do you need Attacked me with it, you know? Do you need a paramedic, sir? I don't know. No, I don't need a paramedic. No, I'll ask them right now. What is their address? Now, I don't know what's going to happen. We're gonna send the officers out to do a report with you. I just need an address or cross I street. don't know. Well, Yes, sir. I'm walking in with the machete. What's the address here? 233 Avenue San Luis. Did you hear that? 233. What was the name of the street? Avenue San Luis. It's McDonald's. I think it might be on the sidewalk now. I don't know their description though. Is that behind us? Yeah, he should be on the sidewalk somewhere. Why is he walking up our car like that? Yeah, right. Hey, you got a problem? Cuando los oficiales llegaron, vieron a Pritchard sosteniendo un cuchillo. Echó a correr. Se llamó a refuerzos. Ahora estaba armado con una botella de vidrio y un cuchillo. Los oficiales gritaron una y otra vez, ¡suelta el arma! Pero él siguió avanzando, directo hacia un restaurante lleno de gente. Yeah, he does, huh? Hey, get over here, get over here, get over here. We'll chase him right here. Yeah, take it back. 21. I need to tell him I need to come in. 21 X98, let me get it back up. We're gonna be code 6 on a 14-man armed with a knife. No. You got it? Yep. Fuck. Hit. Go. Fuck that. Harrison's in now. Hey guys, get inside the building and lock the door. I'm He's armed with a knife. bro. Calabasas Road near the 101 freeway. Dude, this is the LAPD. Lock the doors. He dropped the knife, didn't he? No, he's alarmed. La tensión era insoportable. Dentro de ese restaurante, familias, niños. Como Pritchard se negó a rendirse, se desplegaron 2 pistolas Taser. La primera falló. La segunda lo derribó, pero no por mucho tiempo. Se levantó de nuevo, todavía armado, todavía peligroso. Entonces ocurrió. Se giró hacia los oficiales, levantó el cuchillo, resonaron disparos. Pritchard colapsó. Los oficiales se apresuraron, le dieron primeros auxilios. Fue trasladado al hospital, pero no lo logró. Nadie más resultó herido, pero el miedo persistió. Los Ketalski. Don't fucking move. Oh, hey, careful. Careful, bro. Careful. Shots fired. Put it out. Don't fucking move. No, sir, I know my rights. Okay. No, she Listen, can't do listen that. very carefully, okay? El 8 de febrero de 2025, a las 10:13 de la noche, en Raleigh, Carolina del Norte, Estados Unidos, oficiales en una patrulla rutinaria observaron un vehículo estacionado dentro de un garaje, con 2 individuos dentro. A primera vista, parecía rutinario, pero la cámara corporal pronto contaría una historia diferente. Hello, good morning. Good morning. Sorry. Good evening. Good evening. I know it's not morning.
Can I help you? My mom's a lawyer, so I would just like to wonder what's going on right now. Well, I mean, he's not supposed to be drinking in the vehicle. Oh, well, he wasn't really driving. Desde afuera, las cosas ya eran sospechosas. Un contenedor abierto de alcohol, un vaporizador de THC y algo que parecía ser narcóticos. El inconfundible olor a marihuana llenaba el aire. Una persona se puso a la defensiva. La otra evitaba el contacto visual. Can I call my mom right now? No. I know my rights, so I'm gonna call my mom. May I reach for my phone right now? You need to stay off the phone, please. I'm allowed to call my mom, that's my right. Are we gonna take him out of the vehicle? Alright, well, we need to do that because she's not... Sal del auto, ordenó un oficial. Silencio. Luego, desafío. La situación se intensificó. Estás siendo grabado, advirtió otro oficial. Pero un individuo aún se negó, obligando a los oficiales a sacarlo físicamente del vehículo. No, sir, I know my rights. No, Listen very carefully, okay? Listen very carefully, okay? Before you listen very carefully before you, okay? I'd just like to talk to But my listen mom. very carefully before you get yourself in. Step out of the car. I need to make sure This is the third time I told you, okay? The next time I have to tell you something, I am going to yank you and I'm going to take you to jail. Do you What's your understand? badge number? Okay, 36522. 522 Jason. Yeah. Al final, ambos individuos fueron detenidos. Nadie resultó herido. Pero ahora enfrentan cargos: posesión de sustancias ilegales y resistencia sin violencia. Un encuentro pequeño, pero no se acuerda cuán rápido un momento rutinario puede volverse impredecible. You are being audio and video recorded, so that's why I need a yes or a no verbally. Anything you send me may be used against you in court. Do you understand? Yes or no? Yes, of course. Anything you say may be used against you in court. Do you understand? Okay. You have the right to talk to a lawyer before I'm done questioning. Do you understand? You want a lawyer? Perfect. He's not gonna make it far. Now you just had a wreck. 1. Dayton, Georgia, Estados Unidos, 15 de julio de 2022. La policía respondió a reportes de una SUV conducida de manera imprudente en la Highway 42 de Georgia. En la intersección de la Highway 42 y la Highway 49, testigos bloquearon el vehículo. La conductora se negó a cumplir. Los oficiales desplegaron stop sticks. Ella retrocedió y chocó contra un automóvil. Luego golpeó a un oficial y a un auto patrulla. Impactó a 2 transeúntes y a otro auto patrulla antes de huir hacia el norte por la Highway 49 con una llanta ponchada. He's not gonna make it far. Go. Golpeó 2 autos patrulla más antes de ser detenida y arrestada. La conductora, Sierra Hibbert, de 24 años, de Warner Robins, Georgia, tenía a un niño pequeño en el auto, ileso. No se reportaron heridos graves. La oficina del sheriff del condado de Peach está liderando la investigación. ¿Podría esto haberse evitado? El cumplimiento durante las paradas importa. Si esto hizo que tu corazón se acelerara, imagina lo que viene después. Suscríbete para más. And a couple
Los Ángeles, California, Estados Unidos, 6 de agosto de 2023 alrededor de las 12:20 del mediodía. Oficiales del LAPD vieron a José Delgado Pinto, de 29 años, parado en el tráfico en Pico Boulevard, apuntándoles con una pistola. Disparó cuando se detuvieron, lo que provocó un tiroteo con participación de oficiales. Delgado Pinto huyó, descartó el arma y fue encontrado más tarde en Pico y Berén. Resistió, fue sometido con una taser y detenido. Había sido baleado, tratado en un hospital y dado de alta. Give me a, yeah, he's westbound this way, but give me a full perimeter. Hey, stop right there! Stop right there! Come here, bro! Get down! Get down! Come on! Fue fichado por intento de homicidio. Se recuperó una pistola fantasma. Un vehículo policial fue impactado, pero no se reportaron heridos. ¿Qué lleva a alguien a atacar a la policía en público? La acción rápida marcó la diferencia. Hey, this verify is wrong. Got him? Him? Yeah. I just want to make sure, yeah. Step out. Sam! Put the gun down! Put the gun down! Tennessee, Estados Unidos, 12 de marzo de 2021 a las 9:30 de la mañana. El oficial Josh Baker detuvo un camarón negro vinculado a un sospechoso de drogas buscado. La conductora era Nika Nicole Hobart. Cooperó brevemente, pero luego resistió después de que se encontraron presuntas drogas. Come step right back here. What did you take out of it? Nothing. I was Okay. All right, listen. Just come back here. I think we're getting off on the wrong foot, okay? Because I'm really confused on why I'm getting shot. He's got several warrants. Okay, that has nothing to do with me. You don't know who's in the car. 21 to 23, do you need me code 3? Negative, just code 2. So it's just in here? Okay, was there... Well, I'm about 5 minutes from you. You scaring me. Thank you. Here, do me a favor, No, hold Turn on. around. Don't put me in handcuffs. I haven't done anything wrong. ma'am. No, don't. You're about to get paid. Get out! Get down on the ground! Down on the ground! Sam! Put the gun down! Put the gun down! Shot fired! Cuando Baker intentó detenerla, Holbert sacó un arma de fuego. Se intercambiaron disparos. Baker resultó herido. Holbert huyó, chocó cerca y más tarde falleció en el hospital. 23, I'm hit. Step out. Ma'am! Put the gun down! Put the gun down! 22 shot fired! Shot fired! Baker fue sometido a cirugía y está en recuperación. El incidente está bajo investigación. ¿Con qué rapidez puede una parada de tráfico volverse crítica? La cooperación importa. 23, I'm hit. Hey!
Shots fired! Shots fired! Continue to give information, otherwise I'm going to terminate it. Thornton, Colorado, Estados Unidos, 27 de diciembre de 2022. A la 1 de la tarde, la policía respondió a un robo armado en el banco Wells Fargo. Un sospechoso hombre y una sospechosa mujer huyeron en un automóvil robado. Los oficiales persiguieron el vehículo, que chocó de frente a la intersección de 28ª Ave y Highway 2 en Commerce City. Hey! Shots fired! Shots fired! Shots fired! 111, shots fired! Shots fired! 111, shots fired! Shots fired! He's got a shotgun! Get down! Drop the gun! Drop the gun! Drop the gun! Get on the ground! 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 Get your hands out! Get your hands out! I don't see another person in the car! Don't fucking move! Hands on funny now! Moving in the front! Moving in the front! Okay. I think that's the airbag. No, he's moving! He's moving! You in the car! Put your hands up! One level, we got one in the car that's not responding to commands. Shotgun is still in the car. I'll shoot you! Get down! Hey! 712, I'm on scene or something. Imágenes de la cámara de tablero muestran tiroteo de la policía de Little Get out Rock. of the car. Get out of the car. Get out of the car. Get out of the car, dude. Search for it. Get in the car! Get in the car. Put your hands up. Put your hands up. Don't f***ing move. Don't f***ing move. Stay where you're at. Stay where you're at. Get out! Get out! Yeah, hold on. Suspect's been shot, 10 minutes. Hey, she said he's got a gun. Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! Put your left hand up! Put your left hand up! TBO. Fort Smith, Arkansas, Estados Unidos, 10 de marzo de 2025. A las 10:52 de la mañana, un Chevrolet Malibu plateado fue registrado a 105 millas por hora en la primera 540. Los soldados intentaron detener el vehículo cerca del marcador de 8 millas, pero el conductor continuó a 110 millas por hora, zigzagueando entre el tráfico. Se realizó una intervención táctica de vehículo cerca del marcador de 6 millas. El automóvil se detuvo en el camellón. La conductora, Jennifer Hampton Higgins, fue arrestada sin incidentes. Hands! Give me your hands! Open the door! Open the door! Right before the 5. Step out! Step out! Step out! Stand up. Why would you not stop? You're at 120 miles an hour. Driving recklessly, you're gonna... Ella afirmó que estaba corriendo por una emergencia de un paciente. Una búsqueda en el vehículo descubrió una libra de presunta marihuana, 65.5 gramos de hidrocodona y 2.108 pesos en efectivo. Los artículos fueron incautados por la Fuerza de Tarea Antidrogas diciembre de 21. De la velocidad a la incautación, ¿valió la pena el riesgo? Gracias por ver hasta el final, tu tiempo significa mucho. Este caso plantea una pregunta importante. ¿Realmente se hizo justicia? Deja tus pensamientos en los comentarios, queremos escuchar tu opinión. Si esto te da una nueva perspectiva, no olvides dar like,
suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas otro análisis de un caso real. Aquí siempre son historias reales, leyes reales, consecuencias reales. Mantente curioso, mantente informado y nos vemos en el próximo.